Radio Restauración se complace en presentar Anclados en la Verdad, un programa que te ayudará a crecer a la luz de la enseñanza de la Escritura. Conducen Víctor y José Luis Peralta, que hoy comienzan así. Tú guardarás en completa paz, en completa paz. Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y Muy buenas noches, ¿qué tal, queridos amigos, queridos hermanos que nos están escuchando como todos los jueves a partir de las 20 horas a través de la 102.7? Este es el programa que se llama Anclados en la Verdad, un programa de discipulado bíblico de 41 lecciones bíblicas cedido por el Ministerio de Harcray, en el cual nosotros lo estamos exponiendo todos los jueves a partir de las 20 horas hasta las 22 horas. Estamos exponiendo las doctrinas básicas de la palabra de Dios, como ya hace un poquito más de un año que estamos aquí en la radio, en la 102.7, saliendo para toda la ciudad de Bahía Blanca. También a través de internet para distintas partes de Argentina y para todo el mundo. Estamos compartiendo este discipulado bíblico y bueno, y como siempre estamos llevando la palabra del Señor a aquellos que están imposibilitados, a aquellos que no están imposibilitados de su libertad, también a aquellos que están enfermos, postrados, que no pueden llegarse a una iglesia, a una congregación. Estamos haciendo un pequeño aporte todos los jueves a partir de las 20 horas hasta las 22, llevándole este discipulado bíblico en el cual lo exponemos de forma sistemática. Estamos viendo en este tiempo la lección número 23, la iglesia. Comenzamos a ver la iglesia y vimos su disciplina, y ahora vamos a ver su mantenimiento, la primer parte. Son dos partes, su mantenimiento, la primer parte. Así que saludo a que siempre está acompañándonos y exponiendo también este discipulado, mi hermano Pepe, que está acá al lado mío. Estamos juntitos casi, porque ahora vamos a decir por qué estamos casi juntos, pegados. Buenas noches. Hoy, sí, yo lo voy a decir. Bueno. Hoy salimos a través de internet. Si quieren vernos y escucharnos, lo pueden hacer a través del link que habíamos subido en Anclados en la Verdad. Así que ya estamos en vivo y le estamos saludando ahora a los que nos están viendo. Ahí está. Sí. Pueden ver todo lo que hacemos. Ahora me estaba sirviendo un poquito de jugo. Claro. Sí. Así que bueno, como decía vos recién, empezamos la lección número 23. La iglesia, su mantenimiento, primera parte. Exactamente. Teníamos ya, nos habían dado el pronóstico. El pronóstico del tiempo, que ya lo vamos a decir. Yo bueno. Aprovecho a saludar a mi esposa. Bueno, también está Ezequiel, que muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ahí le habilita el... Pará. Ahí está habilitado. Buenas noches. Bueno, soy Ezequiel. Ya había salido, me parece, sí, otras veces. Aprovecho para saludar a mi esposa Romina y a mi hija Priscila, que me están escuchando. No me están viendo porque apunta a mis otros dos hermanos la cámara. Estás fuera de cuadro. Estoy fuera de cuadro. La podemos girar, pero está... No la movamos porque está... Por las dudas, sí, a ver si se tilda. Sí. Bueno, yo saludo a mi esposa, también a mi hijo Efraín, que está escuchando, como siempre, que le haga caso a su mamá. Está esperando ahí la recomendación y a partir de ahora le va a empezar a hacer caso. Nada, siempre le hace caso. Y está con Romina, la esposa de ese, y está Priscila con Efraín. Están ahí en casa también escuchando el programa de radio y también pasando un tiempo en el Señor. Y bueno, y Pepe... Yo saludo a mi esposa Romina y a mi hija Juliana. Y también voy a saludar a mi suegra, que está en mi casa. Para que no digan que después no diga que no la saludo. Y te debe estar viendo. Y me debe estar viendo, así que la saludamos ahí por la cámara, la saludamos a mi suegra. Alicia. Sí, Alicia. Bien, y bueno, Maxi, el otro hijo de Pepe, está en los controles, como siempre todos los jueves nos está acompañando ahí eficazmente. Él es
el Pulpo Maxi, con todas las manos y los controles ahí. Y bien, y estamos saliendo el tema de que podamos tener este dispositivo de cámara también y que nos puedan escuchar, es porque la radio no está saliendo por internet. La radio no está saliendo por internet, todavía problemitas técnicos, así que aquellos que no pueden sintonizarnos dentro de Bahía Blanca, lo que pueden hacer es ingresar al Facebook de la radio, que es al Facebook del programa Anclados en la Verdad, y ahí hay un link en el cual ustedes tienen que seguir ese link para poder conectarse, nos ven en vivo y escuchan el programa en vivo. Aquellos que están lejos pueden estar escuchándonos y bueno, por este sistema también viéndolo porque es cámara y micrófono, así las dos cosas. Así que bueno, pueden estar también haciéndonos compañía. Les recuerdo el número de teléfono de la radio para aquellos que viven dentro de la ciudad de Bahía Blanca. El teléfono fijo de la radio es el 430-4920, 430-4920 y mensaje de texto al celular 155-094-382 que ya nos mandó antes de empezar el programa nuestro amigo y hermano Alejandro López de Creaciones Enoc. Nos mandó el pronóstico para el día viernes, sábado, domingo y lunes. Y le quiero decir a aquellos que nos están escuchando que el pronóstico que nos manda es el pronóstico lo más acertado que hay, porque estos días, estas semanas atrás venimos evaluando y viene bien con el pronóstico. Así que el meteorólogo Alejandro López, Meteorito Alejandro López, nos da el pronóstico, así que ¿lo paso el pronóstico? Sí, sí, sí. Vamos a pasar el pronóstico antes de empezar ya de lleno con el programa. Para el día viernes, nos dice Alejandro, vamos a tener una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. O sea, para el día de mañana. Y va a estar parcialmente nublado. Para el día sábado vamos a tener una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados. Y va a estar despejado. Y para el día domingo vamos a tener una mínima de 4 grados, siempre mañanas fresquitas, lindas, con un poquito de sol, y una máxima de 21 grados. Ya se está asomando la primavera y va a estar despejado el día domingo. Y para el lunes ya vamos a tener una mínima de 8 grados y una máxima de 22 grados y va a estar parcialmente nublado. Así que no hay lluvias por el momento, puede haber amenazas, pero no hay lluvia, pero vamos a tener una temperatura, gracias a Dios, una temperatura agradable. Aquellos que ya les gusta el calorcito, los días tibios ya están entrando. Así que para estar disfrutando el fin de semana con la familia o para estar haciendo alguna planificación al aire libre. Así que saludamos también a Alejandro, a Mercedes de Creaciones Enoc, que también hacen el auspicio del programa, junto con Técnico Cel. ¿Sí? Felipe también está ahí escuchando el programa, así que le mandamos un abrazo a él también. Y bien, y a los chicos de Digital Life también, a Luis y Daniel, le mandamos también un abrazo, que por ahí están escuchando, así que también, y bueno, y a cada uno que nos escuchan, como todos los jueves nos están escuchando en este programa, este discipulado bíblico. Para aquellos que quieran el material de discipulado bíblico que estamos llevando adelante, lo estamos haciendo, de 41 lecciones, lo pueden estar bajando gratuitamente de la página www.juntosalcanzandoelmundo.org. juntosalcanzandoelmundo.org, y ahí van a la parte de recursos y está la parte de discipulado bíblico y pueden estar bajando, imprimiendo las lecciones correspondientes, pueden ser desde la número 1 o como en este caso ya estamos viendo la lección número 23. Así que la pueden estar imprimiendo y haciéndolo en familia, con algún hermano, en una iglesia, algún pastor, líder que tal vez lo desea hacer, lo puede estar exponiendo también a los distintos hermanos. O también nos pueden llamar a la radio mientras estamos en vivo en el programa para pedirnos fotocopiado
tenemos los derechos para fotocopiar el material de reproducción, así que nos pueden pedir el material fotocopiado y nosotros se lo hacemos llegar o lo pasan a buscar por la radio. Nos pueden llamar al 430-4920 o 155-094-382 y ahí pueden estar pidiéndonos el cuadernillo de discipulado bíblico. Así que bueno, queridos hermanos, creo que no hay ninguna información más para decir y ya vamos a entrar de lleno en lo que es la lección del día de hoy, la lección número 23, la iglesia, su mantenimiento, la primer parte. Y como siempre, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo para que podamos ser guiados a través de toda la palabra del Señor a ver las responsabilidades que tiene la iglesia. Vamos a estar orando, pidiéndole la ayuda del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de poder nuevamente compartir en la radio con nuestros hermanos que nos están escuchando. Señor, anhelamos que sea de bendición. Señor, al abrir tu palabra, trae luz. Señor, abre el entendimiento de nuestros hermanos, amigos, para que puedan comprender la Escritura. Y todo lo que digamos, Señor, sea conforme a tu propósito, a tu divina voluntad. Señor, guíanos en este tema, Señor, y que sea de bendición a cada uno de los hermanos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien, Pepe, comenzamos con la nueva lección 23, la iglesia, su mantenimiento, parte 1. Aquellos que nos quieran contactarse por el Facebook, Anclados en la Verdad, estamos en vivo. Y pueden dejarnos preguntas, opinar acerca de la lección, mándanos un mensaje en privado, llamar por teléfono. Saludamos a los hermanos de la unidad penitenciaria número 4, que como todos los jueves nos escuchan, y también ellos están ahí haciendo el discipulado bíblico, así que creo que nada más. Bien. A ver si ahí me mandan justo un mensajito. Hoy tenemos tres versiones de Biblia. Bueno, vos tenés el Eastword. Yo traje la Biblia textual y ese acá tiene la Biblia, la Reina Valera actualizada. Ajá. Sí, me están diciendo que no se ve ni se escucha. Ah, bien, está bien. Así que no sé. Capaz que es de conexión. No. Y capaz, sí. Porque estamos a través de Wi-Fi y no, está medio. Está complicada la señal. Está complicada la señal. Pero bueno, empezamos con la lección número 23, los que nos están escuchando por radio. Radio FM 102.7. Bien. Dijimos que esta lección se va a dividir en dos partes, ¿no? La lección 23 y la lección 24, lo que vamos a estar hablando por el mantenimiento, su mantenimiento. Dios ha dado a la iglesia todo lo que necesita para el cumplimiento de su misión en el mundo. Dones, ministerios, ministros, líderes y una forma de gobierno. En este estudio consideraremos un elemento más en la iglesia que es indispensable para su éxito: el mantenimiento de la iglesia por medio de los diezmos y ofrendas de sus miembros. Obviamente que vamos a tocar un tema que está completamente dado vuelta y por esa razón muchos no quieren hablar de ello. Sabemos que estos falsos maestros de hoy, ¿no?, enseñan acerca del dinero solo con fines lucrativos, extorsionando y dando vuelta a las enseñanzas de las Escrituras con respecto a este tema. Sabemos muy bien que el fin de estos falsos maestros es hablar del dinero nada más, para quitárselo a los hermanos más débiles en la fe, ¿no? Les mienten hablándoles medias verdades. Entonces, es un tema que mucho no gusta hoy día hablar de lo que es diezmos y ofrendas. Así que vamos a estar escudriñando lo que las Escrituras hablan verdaderamente acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, este caso de los falsos maestros, ¿no?, y de aquellos engañadores, estos falsos apóstoles o falsos profetas que andan dando vuelta en casi varias iglesias, ¿no? Filipenses dice 3:18 al 19, dice... Pablo le dice a los filipenses: ya les he dicho muchas veces y ahora se los repito con lágrimas, que hay muchos que están
viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Esta es la versión Dios habla hoy, ¿no? En Primera de Timoteo, Pablo hablándole al joven Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. ¿Vos lo tenés? Sí, lo tengo acá. Estamos viendo, ¿no?, cómo estos falsos maestros doblaron realmente las escrituras y enseñan mal con respecto a lo que es las ofrendas. 6 del 3 al 5, ¿no? De 6 del 3 al 5, sí. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas. Y el 5 dice, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. El 5, sí. ¿El 6 no? No, hasta bien. el 5. Hasta el 5, sí. Entonces, por culpa de estas personas, muchos no saben cómo se debe manejar el dinero, que realmente solo le pertenece a Dios. Sí. Perdón, porque hay algo que acá el 5 no pone, pero dice que el textus receptus añade apártate de los tales. Claro, en la Reina Valera lo dice. Apártate de los tales. Apártate Acá de los tales. no lo pone, pero está en la Reina Valera bien traducido y lo añade el texto. Es como recién decía, ¿no? Por culpa de estas personas, ¿no? Muchos no saben cómo deben manejar el dinero, ¿no? Que solo le pertenece a Dios y que nos lo dio primariamente para administrarlo correctamente, con sabiduría y de acuerdo a las Escrituras, y también para disfrutarlo sin caer en la avaricia, que es idolatría. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, es amoral. El problema es mi corazón y cómo yo lo administro. Entonces, hoy hoy y durante todos estos programas vamos a estar enseñando acerca de lo que la Biblia habla de los diezmos y ofrendas. Seguramente que tal vez hay alguna duda y ahora pasa también que a veces una de las cosas que los incrédulos, ¿no? Cuando uno dice que es creyente o que es cristiano, dice, enseguida saca ese tema, ¿no? Dice, ¿qué pensás de los diezmos? O de las ofrendas? Y siempre tiene una imagen muy distorsionada y hay un mal testimonio. Exacto. Hay un mal testimonio cuando es algo que glorifica también a Dios y que debe ser en la Iglesia de Cristo algo por el cual el Señor también tiene que ser glorificado y exaltado. Entonces, nosotros lo que queremos es que a través de la palabra de Dios se pueda entender cuál es una de las cosas que el Señor estableció, que para la Iglesia tiene que haber un mantenimiento y así también tiene que haber un dar, pero de forma de adoración. Y creo que es un tema más profundo con el respecto de los diezmos y ofrenda que tal vez nos llevaría muchos más programas. Los vamos a ver igual un poco detalladamente, ¿no? Para que pueda quedar claro. Pero que bueno, que los hermanos puedan tomar apuntes, porque es como vos decís, no se habla mucho en la iglesia, y se necesita hablar de este tema, es necesario que los hermanos sepan, y si tienen alguna pregunta, que también puedan estar comunicándose, llamándonos, y nosotros vamos a estar respondiéndole lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Así que sin ningún tabú, digamos, sin ningún prejuicio, que lo puedan hacer libremente. Exacto. Vos podés leer lo que dice las responsabilidades financieras de la iglesia, lo que dice el cuadernillo. Sí, en estamos la página 127. Bien. Estamos en la página 127. Dice, las responsabilidades financieras de la iglesia. La misión de la iglesia es espiritual y se cumplirá por medio del poder de Dios y la espiritualidad de sus miembros. Y, sin embargo, la misión de la iglesia también involucra el dinero y el uso de bienes materiales. Las siguientes preguntas posiblemente pueden ayudarnos a entender los factores económicos involucrados en la misión de la iglesia.
Y ahí tenemos un pasaje Un de pasaje, Marcos exacto. 16:15 y la pregunta es, ¿cuál es una de las responsabilidades más importantes de la iglesia? Bien, entonces, Marcos 16:15, yo lo voy a leer en la versión de la Reina Valera, dice, y les dijo Jesús, ¿no? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Creo que la Biblia textual creo que dice lo muy parecido. Sí, me parece que sí. Marcos 16. ¿16 cuánto? 16:15. Sí. Sí, es lo mismo. Bien, entonces, ¿cuál es una de las responsabilidades más importantes de la iglesia? Obviamente, predicar el evangelio a toda criatura. Pero, ¿cuánto cuesta, no? Cuesta mucho dinero enviar a un misionero a otra parte del mundo. También, las preguntas que nos debemos hacer, ¿no? ¿Quién va a comprar ese boleto? ¿De dónde vendrá el apoyo económico para él y su familia? Y si el misionero tiene que traducir la Biblia en idioma del pueblo, ¿quién comprará el papel o pagará la impresión? ¿No es cierto? Cuesta enviar un misionero. Acuérdense que estamos viendo las responsabilidades financieras de la iglesia. En este caso, sabemos que nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura, pero muchas veces cuesta enviar a estos misioneros. La otra pregunta es, podemos ver en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Ahí me están diciendo que se ve y se escucha un poco, pero se corta. Bien. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí. Acá dice, no abandonando nuestra propia asamblea. Ujú. Y después el otro dice lo mismo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Bien, de acuerdo al contexto de este pasaje, el autor viene hablando de la obra de Cristo y el beneficio que tenemos en él. Continúa diciendo que debemos mirarnos o considerarnos los unos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces el versículo 25 nos responde esta pregunta y dice, no dejándonos de congregar. Entonces, ese es para interpretar este pasaje, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, el fin es para podernos estar estimulando en el amor y en las buenas obras, ¿no? Pero la pregunta del cuadernillo dice, ¿cuál es uno de los deberes que como cristianos fieles nunca debemos dejar de hacer? De acuerdo al pasaje, no dejarnos de congregar. Claro. Pero, dice ahí el cuadernillo, realmente cuando yo leía esto en el cuadernillo, ahí podemos ver que es muy yankee, Sí. ¿no? Bien hecho en Estados Unidos este cuadernillo. Porque dice de dónde nos congregaremos, quién comprará el terreno, quién construirá el auditorio, dónde nos sentaremos, quién pagará la luz, el agua, el teléfono. Cuesta congregarnos. Obviamente que hoy lo podemos decir quién pagará el alquiler. Claro. O sea, cuesta realmente congregarnos, ¿no? Porque aún yo pensaba, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero nos podemos reunir en las casas. Sí, pero también hay gastos en las casas. Sí. Quizás también hay que comprar sillas porque no hay sillas para todos. Hay que muchas veces comer algo. Claro. Siempre, el dinero siempre va a estar alrededor nuestro. Sí, porque es algo lógico que las cosas se compran, se necesita dinero para comprar. Más allá de que puede haber algún hermano que ofrende, yo ofrendo galletitas, yo ofrendo esto, yo ofrendo, pero él las obtuvo con dinero. Exacto. ¿No? O sea, siempre está eso y es necesario. En las casas
como para comenzar, o bueno, hay lugares que no se pueden reunir, que son perseguidos y se tienen que reunir en las casas. Nosotros ahora tenemos libertad y siempre hay algún lugar, ¿no? O sea, algún salón, algún garage, algún terreno, una carpa, no sé. Nos podemos todavía juntar y congregar. Y no tenemos la limitación por ahí de que tiene un hogar. Exacto. Pero igual, perdona, sí. igual este tema lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Por qué? Porque en las Escrituras hay principios, ¿no? No hay mandamientos acerca del mantenimiento del salón donde congregarnos. Claro. ¿No? O sea, ya pasa a ser una cuestión de conciencia, ¿no? De esto no podemos decir, esta es la verdad, hay que hacerla así, sí o sí. Claro. ¿No? Sino tenemos que tener un equilibrio y sobre todas las cosas predominar que es el amor al hermano. Exacto. ¿No? Porque sí. eso también lo vamos a desarrollar porque es un tema realmente que puede haber varias aristas para verlo. Sí, sí, y en esas varias opiniones tal vez hay razón, ¿no? O sea, Exacto. sí, tenés razón, sí, en distintas opiniones hay razones, pero es como vos decís, tiene que haber un equilibrio, y bueno, y también sí hay algo en claro, ¿no? Que lleva un mantenimiento, ¿no? O sea, desde un momento desde que alguien alquila, hay que pagar la luz, o bueno, lleva un mantenimiento y es necesario. Pero está bueno lo que dice la palabra de Dios acerca, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, que es lo que... Claro, si nosotros vamos a empezar queremos ver cómo antes se mantenía, vamos a verlo después, creo que el próximo jueves vamos a ver el mantenimiento del lugar. Claro, porque también tenemos que tener en cuenta el tiempo que estaba viviendo la iglesia. Exacto. ¿No? Y en cada país va cambiando. Es diferente. Exacto. Sí. En cada país, de ciudad, Sí. En todos lados es diferente. Por eso es un tema que hay que encontrar un equilibrio dentro de la palabra de Dios, ¿no? Pero no decir esto se hace así, se mantiene así, la congregación no se mantiene. Es buscar un equilibrio. Sí. ¿No? También vamos a leer Efesios 4 del 11 al 12. El otro pasaje que está en el cuadernillo. Efesios 4 del 11 al 12. No sé si lo querés leer. A ver si le abrís. Ahí está. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que sí está el 12. Creo que el versículo... cortar el micrófono. Creo que el versículo 12 varía en la... a fin de adiestrar, dice, de adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Bien, entonces la pregunta del cuadernillo dice: ¿a quiénes constituyó Cristo para preparar a los miembros de la iglesia para que puedan edificarse y crecer espiritualmente? ¿Quiénes son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero, dice ahí en el cuadernillo, ¿no? Pero, ¿quién apoya económicamente a los pastores, maestros y evangelistas? Esto lo vamos a remarcar, ¿no? Sí. ¿Quién apoya económicamente a los pastores, maestros y evangelistas? Acá no entra ni apóstoles ni profetas, ¿no es cierto? No. Porque ya habíamos dicho muchas veces que ese ministerio ya caducó de acuerdo a lo que es la Biblia. Para que puedan tener la libertad de trabajar en el ministerio, dice. Entonces, ¿quién va a sostener a estos ministros? Cuesta tener ministros a tiempo completo en la iglesia. Obviamente hay muchos gastos que la iglesia de hoy tiene que enfrentar que ni eran considerados en el primer siglo cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Sin embargo, la Biblia habla de varios ministerios que son dignos del apoyo financiero de la iglesia. Como por ejemplo, el apoyo a los obreros, el mantenimiento, que dice acá, ¿no es cierto?, el mantenimiento del templo y el culto, y la ayuda
para los cristianos necesitados. Claro. En esto vamos a ir ahora vamos a ir a una pausa. Termino de leer lo que dice el cuadernillo. Y Dale. vamos a la... Sí, yo te quería hacer un comentario. Digo, en esto tenemos que pensar que hay una obra del Señor, ¿no? Soberana, todopoderoso, que él va dándole a la iglesia los recursos. Tenemos que saber que esto es una actitud del corazón. Exacto. También, ¿no? Hay una iglesia que es generosa, que da, o una iglesia que está pensando en la extensión del evangelio, y hay iglesias que hoy vemos testimonios sumamente con necesidad, tal vez, y están construyendo un terreno, y se encuentra a veces que pueden techar, poner un piso, y no tienen tantos recursos, ¿no? Son limitados en los miembros y limitados en recursos, pero vemos que el Señor sostiene su obra, ¿no? Entonces, sabemos eso y queremos decirle a los hermanos que creemos fielmente que Dios es poderoso para obrar poderosamente, ¿no? Y ahora estamos hablando acerca de la responsabilidad que tenemos, pues no podemos separar la responsabilidad que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, de poder sostener también a aquellos que trabajan para la obra del Señor y sostener también la obra del Señor, que es un gran gozo, ¿no? Que podemos tener. Sí, no sé qué. Sí, nuevamente hago una salvedad que no está en el cuadernillo, ¿no? Que dije anteriormente. Cuando hablemos del mantenimiento que está en la próxima página, no me acuerdo qué número es la página, en el mantenimiento del templo y del culto, esto se lo dio específicamente al pueblo de Israel. Todos los pasajes que van a estar viendo más adelante en el título donde dice mantenimiento del templo y del culto, esto se lo dio específicamente Dios al pueblo de Israel. Pero podemos usarlo para darnos una idea de cómo debemos manejarnos hoy día. Vuelvo a repetir este tema. El mantenimiento del templo es muy delicado para discutir. Nosotros podemos tener un punto de vista, pero no quiere decir que es ley que todos deben hacer esto. Hay casos en las Escrituras que son bien concisas y no se discuten. Son así y punto. Pero este tema en especial, dentro de los parámetros de la Escritura, se pueden desarrollar de acuerdo a la congregación. Eso quiero que quede bien en claro. Justo me llevan 2 mensajes de texto, ¿no? Me mandó un mensaje de texto que dice, lamentablemente, ¿no? Porque esto se ha escuchado, ¿no? Y causa mucho dolor, ¿no? Que muchos dicen, por eso mucha gente dice que poner una iglesia es un buen negocio. Claro. ¿No? Por eso cuando empecé el programa decía, ¿no? Es un tema que está siendo muy torcido. Y por culpa de estos falsos apóstoles y falsos profetas que andan dando vuelta, están robando realmente a la grey de Dios. Obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que esperar porque el juicio de Dios viene sobre ellos. Claro. Que yo no quiero realmente estar en sus pantalones. Sí, realmente sí. Y Alejandro López mandó un mensaje también. Dice que en cualquier momento que tenga un jueves libre de estudio, nos va a venir a visitar. ¿Sí? Bien. Va a traer las fotos también del cumple de la hija de Celeste. Así que manda saludos. Fotos de la torta, nada más. Porque torta no quedó más, seguro. Pero bueno, así que va, tal vez nos va a estar visitando. ¿Queda algo más para decir antes de ir a la pausa? Bueno, antes de ir a la pausa les recuerdo el teléfono, el 430-4920, 155-094-382. Estamos hablando del tema de la iglesia, el mantenimiento de la iglesia, y aquellos que quieran llamar o comunicarse también por Facebook, Anclados en la Verdad, lo pueden estar haciendo. Estamos hasta las 22 horas. Vamos a la pausa. Muy bien, entonces seguimos con la lección número 23. Vamos a estar ahora viendo el apoyo de los obreros. Este tema sí la Biblia habla mucho y está regulado por ella y no podemos torcer. Obviamente, como todo, ha sido sacado de contexto y muchos, como hemos dicho durante este programa, ¿no? Hay muchos falsos maestros de hoy enseñaron y hacen mercadería de esto y piden obligando a los miembros a dar para ser prosperados y para reforzar
sus mentiras toman pasajes ciertos y otros fuera de contexto. Y esto es media verdad. Y si es una media verdad, entonces es una mentira. Entonces vamos a ver lo que la Biblia habla acerca del apoyo de los obreros. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 9, del 7 al 14, y yo estoy en la página 128 del cuadernillo. Bien, 1 Corintios, ¿lo tenés? Sí, la textual. Para que te den 1 Corintios 9, del 7 al 14, Biblia textual. Dice así: ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no dice también estas cosas la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio, que vivan del evangelio. Bien, está bien, 14, está bien. Sí, está muy parecida a la Reina Valera y realmente se entiende mejor, ¿no? Acá el apóstol Pablo ha escrito un discurso sobre la importancia de apoyar económicamente a los obreros que trabajan en el Evangelio a tiempo completo. Esta primera parte, ¿no?, está dividida en 6 puntos. En 6 puntos esta primera parte. El primer punto lo vamos a ver, para responder la pregunta que voy a decir ahora, lo vamos a ver en el versículo 14. ¿Qué mandó el Señor Jesús a la iglesia con respecto a los que anuncian el Evangelio? ¿Qué dice el versículo 14? Vos lo tenés ahí, de 9:14. 1 Corintios 9:14. Sí, dice acá la palabra de Dios. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Bien, vamos a reforzar con 2 pasajes más de 1 Corintios. Uno es Mateo 10:10, dice que Jesús, para entender un poco el contexto, Jesús manda a los 12 a la misión de los 70, o de los 12. Creo que Mateo 10:10, misión de los 70. Sí. ¿De los 12? Bien. Mateo 10:10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Y en Lucas 17 dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Pablo aquí les recuerda a la iglesia de Corintio y les dice: los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Recordemos lo siguiente: Jesús primeramente se los enseña a sus discípulos, quienes fueron sus apóstoles. Ellos tenían la misión de enseñar lo que el Señor Jesús les enseñó. Para eso el mismo Señor constituyó apóstoles, los 12. Y su iglesia iba a ser edificada con las enseñanzas de ellos. Por esto, Pablo, como apóstol, también les recuerda las enseñanzas del mismo Señor Jesús. Entonces, está claro este pasaje, obviamente, como siempre decimos, regulado por las Escrituras, ¿no? Esto lo vamos a seguir después desarrollando mejor. Vamos a ver el punto 2. Sí. Perdona, llamó el hermano Roberto, nos está escuchando del Saladero en Guaite. Ajá. Está escuchando por la FM de Saladero en Guaite, está escuchando atentamente el programa, lo que estamos hablando del mantenimiento, y él
hacía una referencia a la vida del apóstol Pablo, ¿no? Que, bueno, lo vamos a estar exponiendo un poquitito más profundamente, pero que también la Escritura habla de que Pablo trabajaba, ¿no? O sea, trabajaba, predicaba el Evangelio, pero él tenía un oficio, ¿no? Y trabajaba, y eso es lo que el hermano hace énfasis, de que aquellos que anuncian el Evangelio, que todos puedan trabajar. Exacto. ¿No? Eso lo vamos a ver a lo último del programa. Claro, Se nos sí. adelantó el hermano. Así que le dije a Roberto, va a durar más o menos 3 programas, así que lo invitamos a que Pero yo escuche. creo que hoy vamos a dar una referencia acerca de eso. Acerca de eso. Así Sí, que sí, bueno, acerca va a estar de eso. hasta las 22 que esté prendido ahí al Claro, programa. por eso nosotros vamos a hacer que seguir de acuerdo al cuadernillo y vamos a estar agregando cosas con respecto a este tema, ¿no? Porque está realmente como decíamos, muy desvirtuado todo. Claro, ¿no? sí, sí. El segundo punto de esto es el versículo 4 al 6, ¿no? El versículo 4 al 6. ¿Qué dice el versículo? Primero Corintios 9. Espera que lo tengo acá. 9 del 4 al 6. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Dice versículo 7, ¿quién? No, hasta el 6. Perdón, Hasta el hasta el Sí. 6. El apóstol Pablo define 3 derechos de los que anuncian el Evangelio y ministran en la iglesia. ¿Cuáles son? El primer caso, ese está en el versículo 4, ¿no? Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo, de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Pablo, como apóstol y defendiendo su apostolado, le dice a los corintios que tienen el derecho, ellos, de comer y beber como cualquier otro que trabaja. Esto aplica a los obreros hoy. Porque ¿acaso ellos no tienen el derecho de comer como cualquiera de su propio trabajo? Obviamente que sí. Y fíjense cómo Pablo los lleva a pensar a los corintios, con preguntas. Después es el versículo 5. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Recordemos que Pablo está defendiendo su apostolado, ¿no? Sí. Nuevamente Pablo está hablando de su derecho. Él tiene el mismo derecho que los otros apóstoles, de tener una esposa. Todos aquellos obreros tienen el mismo derecho. Nadie se los puede impedir. Y hablando de una esposa también hablaba de una familia, exactamente, para poder sustentar. Exacto, una familia. Entonces nadie puede impedir decir no te casás porque vos sos ministro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa mucho con los curas? En el verso 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Esto acá Pablo les está diciendo en forma sarcástica, ¿no? Que ellos también tienen el derecho de trabajar únicamente en el ministerio. Entonces vemos las 3 cosas que un ministro tiene derecho. ¿Cuáles son? Ser sustentados por el ministerio, tener una familia y vivir enteramente para el ministerio. Eso es los 3 derechos que Pablo habla acerca de este versículo. Bien, el punto número 3 del cuadernillo, vamos a ver el versículo 3 al 10. 7 al 10 o... ¿Qué dije yo? 3 al 10. Ah, no, es del 7 al 10. Del 7 al 10. ¿Lo podés leer? No. Bien, yo lo leo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto.
Entonces, la primer comparación, acá vamos a ver 5 ejemplos, ¿no? De acuerdo al apóstol Pablo, nos da 5 ejemplos de la vida diaria para demostrar que es correcto apoyar económicamente a los ministros. La primera comparación que es quién fue jamás soldado a sus propias expensas, ¿no? Pablo lanza una pregunta de algo que ellos sabían, ¿no? Los soldados eran sostenidos por el imperio. Eso lo podemos ver, vos podés buscar Lucas 3:14. Lucas 3:14, mientras me tomo el mate. Lucas 3:14. Dice Lucas 3:14. Le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo, a nadie atraquéis ni extorsionéis, sino contentaos con vuestra paga. Es la Biblia textual dice esto, Exacto. ¿no? Dice en la Reina Valera, dice, contentaos con vuestro salario. Entonces, por eso, como dice Pablo acá, ¿no? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Para que puedan ver que los soldados eran sostenidos por el imperio, ¿no es cierto? La segunda comparación, recordemos que estamos haciendo una comparación, Pablo le está enseñando de por qué no apoyar a un ministro, ¿no? La pregunta es ¿por qué no? Si acaso los soldados, en este caso, son sostenidos por el imperio. Nosotros somos soldados de Cristo. La segunda comparación es ¿quién planta viña y no come de su fruto? Es lo que Pablo les decía, ¿no? Según preguntas lógicas, ¿no? Son realmente preguntas lógicas que Pablo les hace a los corintios. Él está diciendo, ¿acaso el agricultor que plantó no tiene el derecho de comer de su fruto? O sea, son preguntas que le está lanzando continuamente comparaciones, preguntas a los corintios para que piensen, para que piensen. Que eso muchas veces es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y obviamente que la respuesta es sí. O sea, tiene el derecho el agricultor de comer de su planta. Entonces, si tiene derecho, ¿por qué no también el que trabaja en el ministerio? La tercera comparación que Pablo hace, dice, ¿a quién o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Otra comparación, Pablo está hablando de aquellos pastores de ovejas, obviamente, ¿no? Pastores que apacentaban ovejas. Era lógico que ellos, cuando querían, podían tomar de la leche de aquellas ovejas que estaban a su cuidado. Entonces, como vemos, son cosas obvias y comunes, ¿no? Entonces, vimos hasta ahora 3 comparaciones en el versículo 3. Uno era soldados, así los soldados son sostenidos por el imperio, así un ministro puede ser sostenido por la iglesia. Así como el agricultor planta y come de su fruto, el ministro puede también comer o ser sostenido por la iglesia. Y así como el pastor también puede tomar leche de las mismas ovejas, el ministro puede ser sustentado. Claro. O sea, vos fíjate que son comparaciones desde un soldado hasta el pastor de ovejas, el más, ¿cómo se llama? El más despreciado. Claro. No me quiero adelantar. ¿Por qué? Bueno, por el versículo 11, que ahí creo que resume esto. Sí, un pero poco, vos ¿no? te vas a adelantar. No, pero lo que viene, digamos, ¿no? Porque justo ya iba a decir, pero no. Sí. Vamos de acuerdo al cuadernillo. Ahora sigamos leyendo el versículo 9. Cuarta comparación. Pablo, que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Pablo es bien claro en su interpretación de este pasaje. Obviamente está hablando de aquellos que trabajan en el ministerio. Realmente está muy buena. Es muy buena esta ilustración, ¿no? Si a un buey que está trillando el campo, quiere estirar o estirarse para comer un poco de lo que está trillando,
obviamente que no se lo vamos a impedir. Entonces, que exactamente pasa lo mismo que un ministro. O sea, si nosotros, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, si vemos cosas cotidianas que hacemos normalmente, ¿por qué no vamos a estar sustentando o sosteniendo el trabajo de un ministro? ¿No es cierto? Es lo que más o menos, como vuelvo a repetir, ¿no? Que Pablo lo va llevando en estos versículos, es una manera de llevarlos a reflexionar y a pensar claramente lo que nosotros cotidianamente hacemos, que lo podemos hacer con un ministro. Y hoy tiene que haber este equilibrio, porque está Exacto. en la parte que se desvían, que se desvirtúan, que se van a un extremo totalmente sur, digamos, un extremo total, que dice, no, yo necesito ganar 30.000 pesos por mes, ¿no? Dice, supongamos, dice alguien. Y hoy hay muchos de los que dicen llamarse pseudoapóstoles y todo demás que ponen un monto fijo, al igual que cuando van a predicar a un lado, ¿no? Dicen, yo necesito tanto dinero. Y después están los otros, que se van al otro extremo, al norte. Se van, y dicen, ni le pagamos el pasaje, que viva por fe. Exacto. Entonces, Por eso es un equilibrio claro, que que está regulado dentro de la palabra y de creo Dios. que esto es lo que Pablo está hablando de eso, ¿no? La palabra del Señor está hablando de eso, de lo que está diciendo también el apóstol Pablo, de que haya esta conciencia, ¿no? Y este amor también por aquellos que predican el Evangelio, que no saca la posibilidad de que sea alguien que esté o viva el Evangelio, o que también esté trabajando, ¿no? de forma secular. Sí. Así que bueno, vamos, no sé si vamos a una pausa o seguimos. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el teléfono 430-4920, 155-094-382. Y ahora vamos, cuando volvamos, seguimos viendo el versículo 9 y 10 de 1 Corintios, o pasamos al 11. No, 9, seguimos con el verso 9. El verso 9, y vamos a hablar la quinta, que es la quinta parte. Ah, bien. Sí. Exacto. Bien, y seguimos viendo el tema de la iglesia y el mantenimiento. Muy bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Ya pasaron un poco más de 5 minutitos de las 21 horas y seguimos con el tema de la iglesia y su mantenimiento. Bien, sí, se nos acaba de cortar internet, Bueno, así que no salimos más. por internet estamos out. Bien, entonces habíamos leído. Seguimos 102.7. Exacto. Aquellos que tienen radio nos pueden sintonizar. Exacto. Seguimos leyendo entonces versículo 9, como habíamos visto, la cuarta comparación. Estábamos viendo, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Y por último, Pablo hace la quinta comparación, ¿no? De un campesino. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Viste que dice, dice Moisés, ¿no? Como dice el pasaje de 1 Corintios, que justo me lo corrí. 1 Corintios 9. Sí, el 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto no es, porque por ahí algunos piensan, dice, pero dice la ley, ¿y ahora? Claro, por eso que te digo, o sea, está bien aplicado, realmente Pablo aplicó bien ese pasaje. Claro, el ejemplo gráfico. Exacto, porque como dice el pasaje, ¿no? Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro. O sea, es obvio, o sea, va a tener cuidado. No, o sea, está hablando, dice, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió. Por nosotros. Entonces está muy bien aplicado. Pablo aplicó muy bien ese pasaje de acuerdo a lo dicho en la ley de Moisés. Claro. Habla acerca, no es, porque por ahí algunos lo interpretan, dicen, no es, piensan que no, por
cómo eran sostenidos en este pasaje, como Pablo está hablando del sostenimiento, cómo eran sostenidos en la ley de Moisés, por ejemplo los levitas y todo lo demás, está hablando de eso. Y Pablo acá dice, está hablando específicamente de este texto: no pondrás bozal al buey que trilla. Pero es aplicable. Solamente eso, porque no está hablando, no se está yendo a cómo... Porque son comparaciones. Claro, son comparaciones. Como son comparaciones. Que es el texto de Deuteronomio 25:4, Claro. que habla solamente el texto, dice eso: no pondrás bozal al buey que trilla. Claro. Y nada más. También lo podemos ver en, vamos a fijarnos un cachito en 2 de Timoteo 2:6. 2 de Timoteo 2:6. Pablo está comparando el ministerio con un labrador, no un perro, un labrador. Pero es interesante lo que dice. ¿No? Segunda de Timoteo 2:6. Dice: el labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Bien. Dice en la Reina Valera: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora, el verbo que se escribe aquí, trabajar, se debe traducir aquel que labra hasta quedar exhausto. Me agarró hipo. ¿Sí? Susto. Sí. Aquel que labra hasta quedar exhausto. Los agricultores de la antigüedad trabajaban muchas horas al día bajo todo tipo de condición climática, con la esperanza de que su esfuerzo físico, su esfuerzo físico sería recompensado con una buena cosecha. Pablo urge a Timoteo a no ser perezoso ni indolente, sino a trabajar con intensidad. Entonces, en tercer lugar, pudimos ver que aquellos que trabajan en el ministerio son dignos de un salario, ¿no? O un sostenimiento por su labor. La comparación que Pablo usa para referirse al sustento de ellos fueron cosas cotidianas, lo que Claro. los corintios podían ver. Sí. Estoy cada vez más hipo tengo yo. Entonces, vamos a repasar un cachito y cuáles eran esas comparaciones. Era el soldado, el agricultor, el pastor de ovejas, el buey que come mientras trabaja y el labrador. Bien, vamos a cuando habla la lección del apoyo a los obreros, estamos viendo el pasaje de 1 Corintios 9, y lo vamos a ver, calculo que lo vamos a ver hasta el 14, pero correctamente lo que estamos viendo ahora es del versículo 7 al 10. Y como decía Pepe, ningún soldado pelea a sus propias expensas, como dice ahí la palabra de Dios. Los que plantan viña comen de su fruto, los pastores de ovejas toman de la leche del rebaño, el buey que trilla no se le pone bozal para que coma de lo que trilla, y el campesino que ara y trilla recibe del fruto. Estas son, dijimos, cinco demostraciones, podemos ver. Exacto. De cómo habla la palabra de Dios, apoya estos 5 ejemplos de la vida diaria para demostrar que es correcto apoyar económicamente a los ministros, ¿no? En ese caso. Ahora vamos a ver el punto número 4 de la página 129. 129. Vamos a leer el verso 11, ¿no? Sí. Se representa un principio bíblico con respecto al obrero y la iglesia. 1 Corintios 9, 11. Dice, la Biblia textual, ¿no? Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Eso dice el versículo 11. Exacto. Si un ministro, primeramente, nosotros tenemos que entender algo, ¿no? Si un ministro, primeramente, cumple con los requisitos para hacerlo, ¿no? Y trabaja arduamente en la enseñanza y edificación de los creyentes, es lógico que reciba una remuneración o recompensa de su trabajo. Esa es la responsabilidad
de la iglesia. Recordemos que Pablo viene hablando de esto en todo este capítulo, llevando a los corintios a pensar y a usar su lógica y su razonamiento. Y el punto número 5... No, quería hacer una acotación con el versículo 11, no un ejemplo práctico, que tal vez yo lo pude también entender un poco así de lo que dice la palabra de Dios, y espero que por ahí sirva para aquellos que nos están escuchando. Pablo está diciendo, si nosotros le sembramos lo espiritual, es gran cosa que nosotros cosechemos lo material, porque hacía esta referencia, y esto es algo lógico. Yo pregunto a los hermanos que nos escuchan, hoy a la mañana comieron un plato de comida, ¿no? Comieron, ahora vuelven a tener hambre, tienen que volver a comer, y mañana tienen que volver a comer, ¿no? Y siempre el sustento es necesario. Por eso Pablo le está diciendo, el sustento espiritual, ¿cuánto les dura? Les va a durar para toda la vida, lo va a hacer crecer en la fe, los va a llevar a adorar a Dios, y Pablo le está dando ese ejemplo. Nosotros le estamos sembrando lo espiritual, lo eterno, y si nosotros cosechamos lo material, que sería un plato de comida o una parte para sostenernos, ¿no? Para sustentarnos en lo que es comida o alimento, es gran cosa. Si vamos a volver a tener necesidad, ¿no? Entonces no está hablando está haciendo una comparación lógica, ¿no? Y esto creo que es lo que tenemos que tener en cuenta. Si aquel ministro del Señor se dedica a la obra del Señor por tiempo completo, va a estar trabajando en la obra del Señor, y si hay una iglesia que lo puede estar apoyando, sería una gran bendición, ¿no? Exacto. Ahora, hay una realidad, que por ahí a veces hay iglesias que no pueden apoyar a sus ministros tiempo completo porque los recursos no les dan. O sea, no les dan los números. Exacto. Entonces, ahí el pastor, el obrero, no tiene que exigirle, ¿no? Como llamó nuestra madre Lucía, daba el ejemplo de primera de Timoteo, de primera de Pedro 5, no se está enseñoreando de la grey para sacarle cosas, sino que trabaja. Tiene que trabaja. Pablo lo hizo en sí, pero me estás adelantando. Yo otra vez me estoy adelantando. Bueno, solamente quería opinar del versículo 11. Quería llegar al versículo 11 y dar ese ejemplo, pero Te voy a dejar leer el versículo 11. No, ya lo leímos recién, el versículo 11. Pero no me quiero adelantar más. Pero que quede más o menos esta imagen. Es un ejemplo que tal vez puede servir, ¿no? En esto que estamos charlando. Sí, seguimos entonces con el punto 5. El punto 5 del versículo 13. ¿No? Pablo usa un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 18.1. Dice, yo tengo 18.1, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Los levitas no tenían heredad. Todas las tribus sí, ellos no. Y se les debía dar las ofrendas quemadas de Jehová. A Jehová, perdón. Recordemos que la tribu de Leví fue una tribu separada para trabajar solamente en el templo. Ellos no podían hacer absolutamente nada que no sea la tarea asignada por Dios. ¿Cómo Pablo aplica este pasaje con respecto a los pastores, maestros y evangelistas? En el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, dando referencia a Deuteronomio, ¿no?, comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Hablaba directamente de cómo se manejaba la tribu de Leví, ¿no? Pablo hace una aplicación también lógica, hace una pregunta haciendo referencia a lo que Dios antes había constituido. Eso sí,
Esto no quiere decir que los pastores, maestros, evangelistas sean una casta especial, o sean los sucesores de la tribu de Leví. Ellos no son los sacerdotes del antiguo pacto. Pablo solo hace referencia al sostén que tenían estos en la antigüedad y cómo se podía aplicar a los ministros llamados y puestos por Jesús para la edificación de su iglesia. Estos pasajes nos hacen pensar en la responsabilidad de cada parte. Por ejemplo, en el tema de la tribu de Leví y el pueblo de Israel, en este caso la iglesia y sus ministros, ¿no? La primera parte podemos ver que el trabajo esforzado que debían llevar los sacerdotes, en el caso de la tribu de Leví, ¿no? Continuamente tenían que estar en el templo sirviendo a Dios. Y la segunda parte es el trabajo y la responsabilidad que tenía el pueblo de suplir sus necesidades. Claro. Entonces, nadie era mejor. Ambos se complementaban, ambos se servían mutuamente. Por eso es la referencia, porque muchas veces cuando se agarra este versículo 13 de 1 de Corintios, se dice muchas veces que los pastores son los sacerdotes como en el templo. Y no es. O sea, esta referencia es cómo el pueblo de Israel sostenía a los levitas, así se puede sostener a los que trabajan en el ministerio. Claro. Pero es una referencia al sostén de los levitas y una referencia a lo que se puede hacer con respecto a los ministros. Claro, que apunta Pablo a eso, a lo que vos está diciendo, trabajan justamente, recordaba lo que decía cuando llamó nuestro hermano ahí del Saladero, que hacía referencia a esto, ¿no? Que hablaba del Antiguo Testamento, cómo servían en el santuario y eso, pero que hay muchos que se agarran también de esto y dicen, no, somos sacerdotes, tenemos que estar sostenidos 100%, porque no. Y eso es una mala interpretación. Claro, porque nosotros, todo el pueblo, somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Entonces, no podemos decir, los pastores o maestros evangelistas son los sacerdotes como en el Antiguo Pacto. No. O sea, todos somos sacerdotes y el sumo sacerdote es Cristo. Ahora vamos a ver el punto número 6, para concluir esta parte del estudio sobre la responsabilidad económica de la iglesia hacia los obreros. Vamos a ver primera de Timoteo 5, del 17 al 18. Dice en la textual, los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien, más o menos muy parecido. Me gusta, como dice, los que trabajan arduamente, ¿no? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, dice especialmente la Biblia de Reina Valera. ¿Tienen ahí la textual? ¿Y esa cuál es? No, actualizada. Actualiza, bien. Dice lo mismo. Córtale. Recordemos que Pablo dejó al joven Timoteo para que solucione este problema, uno de los problemas que tenía la iglesia de Éfeso. Porque había ancianos y pastores no calificados para tal ministerio. Una vez dada la explicación de cómo deben ser seleccionados los ancianos y los pastores, eso lo podemos encontrar en la primera carta de Timoteo a partir del capítulo 3, Pablo continúa diciendo lo siguiente: aquellos ancianos que gobiernan bien, esto es los que cumplen la tarea encomendada por Dios de acuerdo a las Escrituras, ¿no? Recordemos que una de las tareas del pastor o anciano es el de vigilar que no se introduzcan
lobos, o sea, falsos maestros. Una de las preguntas que la iglesia debe hacerse es, ¿nuestro pastor o pastores gobiernan bien? ¿Él o ellos vigilan que estos falsos profetas o apóstoles no se introduzcan en la congregación que el Señor les dio que cuiden? Esas son las preguntas que deberían formularse la iglesia para ver si realmente son dignos de sustento. Porque si no, no están gobernando bien. Es parte de su tarea y cosa que la iglesia debe evaluar y considerar si el ministro está gobernando bien. La iglesia debe preguntarse eso y la iglesia debe evaluar al ministro. A ese pastor, a esos pastores, la iglesia debe evaluarlo y de acuerdo, es decir, gobiernan bien, porque una de las tareas, vuelvo a repetir, una de las tareas es decir, este falso, como por ejemplo, como ya lo hemos dicho un montón de veces, viene Ronnie Chávez acá, el pastor o los pastores que tienen que hacer, no muchacho, vos acá no me entrás. ¿Entendés? Literalmente le cierran las puertas a ese falso profeta. Entonces ellos están cumpliendo perfectamente lo que Dios demanda de un pastor, que es vigilar que estos falsos profetas no destruyan la grey de Dios. Pablo dice claramente, a estos, los que gobiernan bien, no los que hablan bonito, ¿no? O endulzan los oídos de muchos, o prometen cosas, no. Los que saben vigilar bien el rebaño, a estos sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es esto? Pablo habla de doble, ¿no? Si hay algo doble, quiere decir que todos los ancianos deben ser dignos de honor, ¿no? Pero, con respecto a cómo es ese digno de honor, es respeto, sumisión, amor, o sea, todos los ministros, o sea, la congregación debe tener ese honor. Exacto. Ese No quiere decir que tienen que recibir doble, porque algunos dicen, nosotros tenemos que ser de doble honor. Esto quiere decir que nos tienen que pagar el doble. No. Entonces, No. si utilizan estas cosas para decir, no solamente como ustedes le dan en la iglesia a su pastor, sino nosotros que venimos afuera es el doble. No. Entonces, cuando la Biblia- desvirtúan no, totalmente cuando la Biblia eso. habla de doble honor, está hablando de un sustento económico. Claro. Pero antes de darle ese doble honor, o no, un sustento económico, deben evaluar todas estas cosas. Claro, sí. Sí, también aparte por un testimonio, por un respeto que hay, Claro. y eso es también, bueno, acá Reconocer un reconocimiento, Claro. como dice la su palabra. trabajo, ¿no? Eso entonces quiere decir que la frase doble honor es sustentar económicamente. Pero no se queda ahí, Pablo. Pablo agrega un requisito más para que la iglesia también evalúe el sustento del anciano o pastor. Él dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nuevamente, esta palabra trabajan, que en el griego quiere decir los que hacen trabajo pesado, se fatigan hasta quedar exhaustos. Eso es lo que significa trabajan en predicar y en enseñar. Quedan exhaustos. Qué buena aclaración, ¿no? Por eso también lo habíamos leído, que cuando habla de que el labrador que trabaja, a ver si lo puedo encontrar más arriba. Acá está. Segunda de Timoteo también 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esa palabra en griego, trabajar, es eso. El labrador significa, debe trabajar exhaustamente. O sea, debe trabajar, sino forzosamente hasta quedar exhausto para poder ver sus frutos. Entonces, eso es lo que una iglesia debe evaluar antes de sustentar a un pastor o a un anciano. Eso es lo que una iglesia debe ver. Por eso a los hermanos que nos están oyendo, a los pastores que nos están oyendo, por favor, no le pague a cualquiera que venga y diga, bueno, esta es mi chapa,
yo por años he predicado el Evangelio, yo por años soy visto en televisión o tengo reputación y he hablado con presidentes, o sea, no. O sea, nosotros debemos evaluar de acuerdo a las Escrituras. Si este hermano no está de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, entonces ese hermano no debe ser, o sea, no se le debe remunerar. Claro. Y a veces pasa en esto, a veces es se genera mucho esto. Más ahora vemos un marketing. Exacto. ¿No? Uno teniendo internet, vemos a estos falsos profetas, apóstoles, y hay un marketing que ellos mismos se hacen la publicidad. ¿No? Y voy a estar en tal lado, y voy a estar en tal otro, y ya es como un proselitismo político, ya es como un cantante famoso, una campaña, que hacen para que, voy a estar, vamos a ir, y ves comentarios en Facebook, vamos a estar allá, vamos a apoyar. Esos no son dignos de doble honor. Exactamente, entonces nosotros tenemos que, o a cada obrero, siervo, pastor, que esté en la congregación, que pueda predicar la palabra del Señor. El Señor lo puso ahí, tiene esa seguridad, que Él mismo pueda estar enseñando la palabra del Señor. Y a veces esto se hace por una estrategia de atraer más gente. Claro. ¿No? Y no es atraer más gente, es el Evangelio, que es poder de Dios, que hay que confiar. Entonces, cuando comenzamos a buscar estos métodos humanos, los resultados van a ser lo mismo, humanos. Como decíamos, creo que el programa anterior, ¿no? Por ejemplo, no sé si va a venir o no va a venir, que va a venir Alberto Motesi. O sea, yo no puedo parece que no, me parece. Yo no puedo decir, o sea, que no es hermano en la fe, ¿entendés? O sea, yo no puedo cuestionar eso. Sí puedo decirlo de René Chávez, es de cajón. Sí. Pero de Motesi no puedo decir lo mismo. Pero hoy Motesi se desvió de lo que es el Evangelio. Sí. ¿No? Entonces, como hablábamos la semana pasada, creo que él sí debe ser disciplinado por la congregación, por la iglesia, y debe ser apartado del ministerio hasta que él se arrepienta y vuelva realmente al Evangelio puro, Sí. ¿no es cierto? Pero si hoy viene, por ejemplo, como lo quieren traer Motesi a Bahía Blanca, la iglesia peca realmente si le da una ofrenda o le da algo para su ministerio. Inclusive dejándolo hablar. A hablar. Yo creo que si... Porque participa de su pecado. Claro, exactamente. Entonces, no sé quién es que lo iba a traer, ¿no? Pero si es confraternidad o lo que sea, ellos van a ser parte de ese pecado y están pecando, ¿no? Exacto. Y la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que saber eso y tiene que saber si ellos participan de ese pecado. Ellos que lo traen también deben ser disciplinados y corregidos. Por eso la iglesia tiene que entender que tiene una participación activa dentro de lo que es la iglesia como cuerpo del Señor. Exacto. Los dueños no son los pastores. O sea, no es como al pastor, Dios le revela al pastor que es el error de los sacerdotes y levitas. Se creen que son Moisés. Sí. ¿Entendés? Y eso sí es el antiguo pacto. Hoy Dios se revela a la iglesia. Dios, la cabeza es Cristo, la iglesia es su cuerpo. No hay favoritismo ni nada. Sí hay dones, como hablamos, sí hay ministerios, pero no son una casta superior. Entonces, la iglesia continuamente debe evaluar a sus ministros. Sí. Y cuando ven que no hay algo correcto, la iglesia debe tomar esa autoridad y decirle, bueno, vos estás equivocado, tenés que apartarte. Por eso siempre se habla de varios pastores, claro, varios ancianos, y ninguno tiene una jerarquía por encima del otro. Claro. ¿Eh? Sí, correcto. Entonces son cosas que la iglesia ya tiene que ir sabiendo y tomando ya participación. Sí, me mandó un mensaje, dice el mal manejo de la iglesia, y habla de esto, ¿no? Del mal manejo de la iglesia convirtiéndola en negocio, ¿no? Sí. Causa mucho dolor y muchos buscan un lugar para congregarse y no lo hacen por este mal testimonio. Exacto. Entonces, como decía, ¿no? Nuevamente, esta palabra vuelvo a repetir, trabajar en griego quiere decir los que hacen trabajo pesado y se fatigan hasta quedar exhaustos. Esos son dignos
de doble honor. Veamos unos pasajes más que no se encuentran en los cuadernillos, pero nos ayudarán a entender este último punto. ¿Quiénes son aquellos ministros que deben ser sostenidos? Por ejemplo, vamos a estar viendo 2 de Timoteo 2, del 1 al 6. Otro puede buscar 2 de Corintios 11, 27. Y yo voy a leer 1 de Tesalonicenses 2, 9. Sí. 2 de Timoteo 2, del 1 al 6. dice así: Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Así también, si alguno compite como atleta, no es coronado, sino compite según las normas. El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Bien. 2 de Corintios 11, 27. Dice, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Está hablando Pablo de cómo predicaba el Evangelio, cómo trabajaba. Eso es trabajar arduamente por el Evangelio. También Pablo está hablando en 1 Tesalonicenses 2.9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Nuevamente esa palabra de trabajo y fatiga. Como trabajando, dice, de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, para concluir esta parte, la iglesia debe considerar estas cosas a la hora de sostener a los ministros, pero es la iglesia, como vos decías, Viti, no es el ministro el que pone el precio de su sustento. El ministro fue llamado a servir a la iglesia, esa es su función, y él debe creer sobre todas las cosas que es el Señor quien sustentará su vida. Ahora, la iglesia es la que ve cómo trabaja el ministro y es la responsable delante del Señor de sostenerlo. Y para finalizar, un buen ministro debe tener la misma disposición que tuvo el apóstol Pablo. Como por ejemplo en 1 Corintios 9:12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjense, es pensar en el Evangelio de Cristo. Sí. Es decir, si el Evangelio de Cristo va a ser pisoteado, yo no quiero ningún aporte. Ese es un pensamiento de un buen ministro. En 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, le dice a los corintios, ¿no? Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Fíjate el pensamiento que Pablo tenía con respecto, en este caso, a los corintios nuevamente. No era gravoso, no les pedía absolutamente nada. En 2 Corintios también 12:14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Este pasaje me encanta porque como un estilo que piden plata para ser sostenidos los ministros, y esto está claro, es al revés. El ministro debe sostener muchas veces a la congregación. Claro. Entonces, es así. Sí. O sea, vos fíjate qué pensamiento que tenía realmente Pablo con respecto a lo que es la economía y el sostén propio, ¿no? 2 Tesalonicenses 3:8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie. O sea, que no comimos de ¿cómo es? Otra traducción, ¿cómo se puede decir? De balde. A ver, 2 Tesalonicenses 3:8.
Nico, no, también de balde. De balde. Ni hemos comido de balde el pan de nadie, más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y día para no ser gravosos a ninguno de Bien, vosotros. La igual. Biblia de las Américas lo traduce, me parece de otra forma, no me Ya acuerdo, te a digo ver, me enseguida. parece que lo leí, según de Tesalonicenses 3. 3.8 dice, ni comí, no, también, todos de lo mismo. Sí. No, perdón, acá está. Sí, también, sí, ni comimos de balde. Entonces, y vos fíjate que según de Tesalonicenses, una ciudad donde los hermanos habían dejado de trabajar, porque al creer que Cristo venía enseguida, dejaban de trabajar y Pablo los tenía que exhortar en su primera carta, ¿no? Para que vuelvan a sus negocios y todo. Y Pablo les dio el ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, muchas veces el ministro del Señor debe trabajar con sus propias manos. Esto es un trabajo común, ¿no es cierto? ¿Por qué? Primero, para testimonio y enseñanza de aquella grey que el Señor le puso para cuidar. Porque muchas veces hay gente que no quiere trabajar, entonces el ministro debe ser ejemplo a ese hermano y que lo pueda ver, que dicen, mira, mi pastor o mis pastores o mis ancianos trabajan, yo también tengo que trabajar. ¿No? Se metió un... Sí. Después, ¿para qué también trabajar? Para que el Evangelio de Cristo no sea obstaculizado. También para no ser una carga, como decías vos, para la iglesia cuando ésta no puede sustentar. Algunos pastores que son que son sostenidos por la congregación y tienen un oficio, a veces están tiempo completo, a veces trabajan sin cobrar nada el oficio. ¿No? Como están acostumbrados a trabajar, dice, bueno, por ejemplo, son albañiles, y entonces lo hacen no solamente en la iglesia, sino que, que si algún hermano necesita. Y entonces ahí vemos que hay un trabajo que no es que está, porque pasa esto que algunos a veces caen en esa tentación de entrar en la comodidad, ¿no? Y bueno, no sé si vamos a dar un resumen. Sí, yo quería, más que todo... Vamos a una pausa y quería hablar realmente que son hermanos que trabajan arduamente, ¿no es cierto? Que están en otros países. Y vamos a estar viendo, voy a estar leyendo algunos testimonios de gente, por ejemplo, que está en China. Ah, bien, bien. Entonces, ahora vamos a ir a la pausa. Les recuerdo el teléfono, estos últimos minutos que tenemos de programa, el 430-4920, mensaje de texto 155-094-382, y ya estamos con la última parte del programa, de esta partecita de que comenzamos la lección número 23, su mantenimiento. Vamos a comentar algunos testimonios del día de hoy y algunos de algunos años anteriores acerca de este tema que hoy estamos hablando. Desde Mar del Plata, ahora en Bahía Blanca llega Creaciones Enoch. Tejidos de punto para damas, caballeros y niños. Talles especiales. También venta a revendedores. Con la calidad marplatense, pero en Bahía Blanca. Creaciones Enoch. Consultas al teléfono 0291 154 65 41 80. Visítanos en Facebook. Creaciones Enoch. ¿Se rompió tu teléfono celular? ¿Tu PlayStation no funciona? Tecnicocel tiene la solución. Servicio técnico de teléfonos celulares, liberaciones. Reparamos todas las marcas. Presupuesto sin cargo. Tecnicocel. Reparamos tu PlayStation. Tecnicocel. San Martín 216. Local 88, Galería Visión 2000. Teléfono 451-2608. Bueno, seguimos entonces con la lección número 23. Ya estuvimos cerrando lo que es sostener a los ministros y vamos a estar viendo algunos testimonios realmente de evangelistas, ¿no? O pastores o líderes de iglesias que dejan testimonio en, creo que esta página es Asia Harvest, de China. Dice... Obviamente que son nombres falsos por el tema de la persecución. Dice este hermano, yo estaba en la cárcel por 3 años a causa de mi caminar con el Señor Jesús. Debido a la bienvenida, entre comillas, ¿no?
que significa debido a la tortura que recibí, ahora soy incapaz de caminar, o sea, quedó inválido. También tengo artritis crónica, que es por el tema de la cárcel, del frío en la cárcel. Dice, en los días más oscuros de mi calabozo, oré, dice, y le pedí al Señor que tome mi vida, pero siempre con cariño me dijo que su gracia era suficiente para mí. Dice, también doy gracias a Dios por mi querida esposa e hijos. Ahora que estoy fuera de la cárcel, busco todas las oportunidades para compartir mi fe. Recordemos que es artritis crónica tiene y no puede caminar. Pero así todo, busca todas las oportunidades para compartir su fe. Dice, yo soy un anciano en la iglesia local. Gracias a Dios por su misericordia y su ayuda financiera que ayuda a mantener a mi familia, mi vida y fortalece nuestra fe para que podamos poner nuestras vidas a servicio al Dios viviente. Obviamente esto está mal traducido, pero bueno. Realmente acá podemos ver cómo la iglesia sostiene a un hermano en la fe, sostiene a un verdadero realmente ministro que se dio absolutamente todo, y la iglesia lo considera un verdadero anciano de doble honor. Esta es una persona de doble honor, que ellas son realmente lo que la iglesia debe hacer es sostener a este tipo de hermano. También hay otro hermano que a él le pusieron por nombre o sobrenombre Mardoqueo, pero es de China también. Dice lo siguiente, dice, yo era un trabajador a tiempo completo y servía a 350 iglesias. Obviamente esto es China. Iglesias subterráneas, o sea, iglesias en las casas, iglesias perseguidas, iglesias que no pueden tener los templos bonitos que muchas veces hoy tenemos, sino iglesias ocultas. Él, como hay escasez de pastores y ancianos en China, entonces capaz que un pastor tiene que atender, como en este caso, 350 iglesias. Dice, doy gracias a Dios porque Él me ama, incluso cuando estaba en la cárcel. Y los guardias de la prisión me rompieron el brazo. Sabía que mi Dios todavía se preocupaba por mí. Después que salió de la cárcel, tenía parálisis cerebral. Dios todavía me usa para predicar el evangelio y a muchas personas. Dice, en mi época de oscuridad, ¿no? en la cárcel, que ha recibido, dice que ha recibido su apoyo, o sea, el apoyo también del apoyo financiero de los hermanos. Alabado sea el Señor, dice este hermano. Sin esta ayuda no sabría a dónde acudir. A veces los creyentes locales nos ayudaban dándonos huevos o verduras, ya que pueden ver nuestra necesidad. Otras veces simplemente les decían, ¿no?, que estaban ayunando porque no tenían comida. Dice, aunque no puedo viajar libremente ahora, me aparece personas constantemente, o hermanos y hermanas, y que dice que le golpean su puerta para que oren por él, o por esas personas, ¿no?, o que les dé consejos. Dice, estamos agradecidos de que podemos usar sus dones, o sea, sus ofrendas, no solo en nuestras propias necesidades, sino también para proporcionar comida y consuelo a los líderes, ministros que vienen a nosotros. Fíjense, este hermano, parálisis cerebral por causa de los golpes que ha recibido en la cárcel. Así todo, porque China lo que tiene es que apunta siempre a los líderes, porque sabiendo que si agarran a un pastor o anciano, la iglesia se disuelve. ¿Por qué? Porque muchas veces capaz que son unos 300 o 500 miembros en una iglesia oculta, pero solamente tienen una o dos o tres Biblias, y casi siempre la tienen
los pastores, porque no tienen Biblias muchas de estas iglesias, porque no les llega las Biblias. Y este pastor fue sacado de las congregaciones, fue llevado a la prisión, recibió la ayuda económica, la ofrenda de algunos países que le han donado, pero así todo no se queda con su ofrenda, sino que dice que las reparte a otros ministros. Realmente, cuando yo leo estos testimonios, es qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo que nos dan estos hermanos. ¿Cuántos pastores, ministros, ancianos tienen tanto dinero y ya son avaros? Son avaros realmente. Y yo cuando leo estos testimonios realmente pienso, ¿no? Nosotros tenemos que acordarnos que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y cuando nos presentemos delante de Dios, a todos, ¿no es cierto? Porque nos vamos a presentar todos delante de Dios. Y aún a mí mismo, me lo digo yo a mí mismo, ¿no? A pesar que a mí no me sobra la plata, pero si yo, como dice Pablo, tengo sustento y abrigo, yo debo estar conforme. Y si a mí me sobra algo para decir, uy, hoy tengo para comer, para salir con mi familia, tengo 150 pesos para salir con mi familia y comer en Big Sig, no sé si se puede comer con 150 pesos. Vamos a suponer que comemos con 150 pesos y salimos a comer toda mi familia, los 4, o 200 pesos los 4. Así que ya soy rico por tener esos 200 pesos de más. Ahora, yo tengo que pensar, esos 200 pesos, ¿por qué no junto y los envío realmente a estos hermanos que están siendo perseguidos, torturados y están ministrando la palabra de Dios? Cada vez que yo tengo que pensar en cambiar el auto, que no está mal esas cosas, no está mal. Pero cada vez que yo digo, ay, yo tengo un modelo viejo, un año más viejo, quiero uno nuevo. Y tengo para cambiarlo 10.000 pesos. Digo, ¿realmente voy a invertir en mi corazón avaro para satisfacer una necesidad? No es una necesidad, sino para satisfacer mi egoísmo y lucirme ante los ojos de los demás. ¿Por qué no ofrendo a estos países como India, China, Irán, Medio Oriente, que realmente pasan hambre ahí los ministros, Ahí pasan hambre, mueren de hambre, hemos dicho en otros programas, venden su sangre para darle de comer a sus hijos. Yo que realmente nosotros somos un cuerpo y una iglesia universal. Yo cada vez que veo el canal, a veces, de vez en cuando puedo llegar a ver algo de Enlace, o veo Benny Hinn, Cash Luna, veo o a Maldonado, o veo pastores de acá que tienen mucha plata. Yo pienso, ¿cuántos pastores, colegas, cuántos siervos de Dios realmente que trabajan arduamente, si ellos se despojaran absolutamente de todo, como Jesús le dijo al joven rico, ¿no? Vendé todo y dalo a los pobres. Si ellos se despojaran, aunque sea de un 80% de todo lo que tienen, que realmente, si ellos se quedan con un 20%, les puedo asegurar que viven mejor que nosotros todavía. Que ese 80% lo den todo a esos pastores. ¿Cómo cambiaría las cosas, no? Pero bueno, eso es algo para reflexionar, ¿no es cierto? Para reflexionar. Y es para todos, tanto para mí, pero es para todos. Porque hay hermanos realmente que están sufriendo. El problema es que estos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, que realmente me hacen hervir la sangre. ¿Por qué me hace hervir la sangre? Es como Jesús cuando agarró el látigo y a Jesús se le hirvió la sangre ahí, con una ira santa de Dios. Y con un látigo los agarró y rompió sus mesas porque estaban comercializando en la casa de Dios. Entonces,
Realmente cuando yo veo estos personajes, ¿no es cierto?, que hablan y dicen que vos tenés que dar y Dios te va a dar, realmente esos personajes, yo creo que literalmente lo tenemos que sacar a patadas de las congregaciones. Yo le voy a decir, antes que vos me digas quién habló por teléfono, yo voy a dar otro testimonio más que es de Hart Cray. Hart Cray, recordemos que es el discipulado bíblico que estamos haciendo. Y este es un pastor que es médico. Este pastor es médico y está en Medio Oriente. Pero uno dice, uy, es médico, entonces tiene plata. No, no, no. Es un médico que vive con su familia en la clínica, porque no tiene más que vivir en la clínica, y con los enfermeros también viven en la clínica, todos viven en la clínica, porque no tienen nada. Y dice, él está trabajando con los beduinos en Medio Oriente. Y dice que los ayuda, los atiende, todo. Y dice que un día, una noche, se levanta con los gritos de una enfermera y había un hombre que la quería violar. Entonces él lo corre, este hombre le pega al pastor, ¿no es cierto?, al pastor que es médico, y se escapa. Y dice que al otro día vino un grupo de personas y literalmente le dijeron a este pastor médico, si vos no terminás tus actividades con los beduinos, te vamos a cortar la garganta. Entonces este pastor pide oración y pide ayuda al Señor y realmente él anhela seguir trabajando con los beduinos. Y esto ha pasado literalmente en Turquía, por ejemplo, con un agente de Sociedad Bíblica, o creo que Sociedad Bíblica o algo parecido, que traducían Biblias, le cortaron la garganta por traducir la Biblia. Entonces, ¿cuánto trabajo realmente tiene la iglesia? Fíjense, hermanos, de la iglesia, ¿no es cierto?, de la iglesia local, cómo nosotros debemos mirar a estos ancianos que gobiernan bien, y predican la palabra y enseñan, ellos deben ser dignos de doble honor. Claro. Entonces, tremendo, ¿no? Sí, igual llamó un hermano que me olvidé de preguntarle el nombre, pero tuvimos una linda conversación y aunque va a dar el tema para tal vez tratar el próximo jueves, pero él con un buen espíritu, ¿no? Un buen corazón, digamos, en el hablar, me expresó el tema de enlace, los pactos que hace la gente, ¿no? Y que por ahí pone su dinero en estas organizaciones. Bueno, yo le comenté, ¿no?, mi opinión, el testimonio que yo tenía del empresario, ¿no?, porque es un empresario, Jonás González, y su mirada es empresarial, ¿no? Y bueno, y él me decía, ¿no?, que hay mucha gente, ¿no?, y que también han puesto dinero en esas organizaciones y el Señor los ha bendecido, ¿no? Y ahí también yo le podía contar un poco testimonio de que he visto a gente de pocos recursos dar todo su dinero y no saber administrarlo por emoción o por el deseo que tienen de que Dios los bendiga, y ellos hacen tan fácil una manipulación, hablando de esto de pacto, ¿no? De hago un pacto con Dios, y entonces manipulan todo este tema. Claro, el tema es que nosotros no debemos olvidar algo, es que Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por más que un impío, el peor ladrón, el peor violador, todo eso, en su gracia común Dios le deja salir a él el sol, lo deja vivir. Quizás ese hombre perverso trabaja, quizás ese hombre perverso prospera, pero eso no quiere decir que es realmente bendecido por Dios porque pactó, sino por la gracia común de Dios, que le da a todos los hombres eso. Sí. Pero el tema es que nosotros no nos debemos olvidar nunca de que nos vamos a presentar delante de Dios. Que ahí está el punto. Y entonces, nosotros vamos a ser responsables de todas las cosas que nos dio para administrar. El problema de los pactos, se nos está terminando el tiempo, ¿no? El problema de los pactos
es que muchos, la mayoría, el 90%, pacta porque ha mal gastado o mal administrado el dinero, entonces se ven un aprieto, entonces creen que Dios es el genio de la lámpara. Sí puede llegar a ser, ¿no?, que son creyentes sinceros y Dios bendice su fe. Pero no es porque pactaron con, o en este caso con Enlace o con quien sea, sino que Dios ve su corazón. Exacto, sí. Entonces, por eso, o sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Sí, eso es lo que exactamente le decía al hermano, ¿no? De eso, que Dios ve esa intención, pero que también vea la necesidad. A veces el Señor nos llama a bendecir al prójimo. Ahora, ¿cuál es el punto? Dios ve que hay una necesidad, sí, antes que se la pidamos. Ahora, si yo tengo un dinero y digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Hermano, puede comprar Biblias y ofrendarlas a los hermanos, a la congregación, ver a un hermano que lo ve todos los días y que está pasando una necesidad, poder ofrendarle, comprarle comida, no sé, hay un montón de cosas para hacer. Que eso es lo que vamos a ver en las lecciones de los sustentos de los necesitados. De lo que es también el mantenimiento, ¿no? Exacto. Sí, bien. Así que bueno, pero bueno, por eso vi una buena intención en el hermano que llamó y bueno, es bueno aclarar y que bueno, que el Señor también traiga luz a aquellos que tal vez hacen lo mismo, que están convencidos, y que bueno, que el Señor pueda confirmarles a través de la palabra. Y que también puedan estar tranquilos de que el Señor los va a guiar en cada momento, ¿no? Sí, nosotros apuntamos siempre a lo que es el liderazgo. Claro. Que lo hacen intencionalmente. Sí. Ahí apuntamos nosotros. Sí. O sea, al hermano, a la oveja, vamos a decirle, que no está estudiando, que es su responsabilidad, ¿no? Estudiar la Biblia, orar y todo eso. Pero muchos son engañados por ignorancia. Pero nosotros siempre apuntamos al que no es ignorante, que son estos falsos maestros, falsos apóstoles, que lo hacen intencionalmente. Exacto, sí. Bien, se nos acaba el tiempo. Saludamos a los hermanos que se han comunicado, a aquellos que nos han estado escuchando a través de la 102.7, que bueno, los esperamos el próximo jueves a partir de las 20 horas. Gracias a Ezequiel que nos estuvo acompañando, hoy no estuvo estudiando, así que nos estuvo acompañando, y nos encontramos entonces el próximo jueves a partir de las 20 horas para seguir este tema de la iglesia, el discipulado bíblico. Que el Señor les bendiga y la gracia del Señor sea con cada uno de sus hijos. Llegamos al final de nuestra transmisión, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre por Restauración 102.7.